Ya estamos en la mesa política y ya estamos platicando de todo lo que ha pasado en los últimos días aquí en el país y sin lugar a dudas este tema que se volvió tendencia mientras estábamos en las fiestas patrias el fin de semana fue esto de la detención de Hernán Bermúdez. Claro. ¿Cuáles son esas implicaciones políticas para la región? Hablando de todo esto que tiene que ver con Adán Augusto, que tiene que ver con Andrés Manuel, que es el grupo fuerte, fuerte de Tabasco, ¿no? Son los que se han enquistado en las posiciones más importantes en este país y que tiene todo que ver con este señor por lo que hemos visto, la información que ha salido. Está cayendo o va a caer el grupo Tabasco. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Mira, es muy importante. Primero, es un estado vecino al nuestro, ¿no? Y de alguna manera hay mucha relación, sobre todo en el sur del estado. Pues viven muchísimas familias tabasqueñas ligadas y cercanas a las familias campechanas. Tabasco y Campeche en muchos de esos lugares coinciden en muchas cuestiones. Recordemos que la influencia no solo es Tabasco, también es Chiapas. Recordemos que cuando fue gobernador Adán Augusto, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, era su cuñado. Ya falleció su esposa, pero fueron cuñados. Y también la Barredora tenía influencia en buena parte del estado de Chiapas. Pero partiendo de la importancia de la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, a mí me parece que es fundamental. Y esto va a traer muchos mensajes a la ciudadanía, pero muchas acciones legales. Yo creo que mucho tiene que ver también la presión de los Estados Unidos, porque recordemos que quien lo captura es las fuerzas paraguayas. Así es. Apoyados con inteligencia mexicana, pero realmente las fuerzas paraguayas son los que logran la captura. Ya lo tenían ubicado en una zona residencial de alta plusvalía, él viviendo muy bien. Recordemos también que había entrado a Paraguay de manera ilegal. Hay una zona entre Paraguay y Brasil que prácticamente no piden documentos porque están como zonas libres que le llaman, y por allá se cuela y se va a Asunción, y ya es que renta la casa donde estaba viviendo. Entonces, al detenerlo las fuerzas paraguayas y ver que está ilegal en el país, porque su esposa, que va después, sí entra legal, lo pudieron haber deportado de inmediato a México, pero dijeron no. ¿Por qué? Investigan y dicen, no, es que también está organizando unas bandas delictivas acá y lo tenemos que investigar, y lo retienen allá. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que la relación de Estados Unidos con Paraguay es inmejorable. Uno de los países aliados de manera muy importante con Donald Trump es Paraguay. Y obviamente la influencia de los Estados Unidos, decir, a ver, ahora ya lo tienes allá, aguántalo allá, que se vaya cumpliendo el tema de la extradición, y mientras vamos nosotros a obtener información también. Acuérdate que el sistema judicial de los norteamericanos se basa en la información que obtienen de donde puedan pescarla, y para ellos es una posición importante, es un personaje muy importante el cual les puede dar mucha información. Ya vimos que se acaban de amparar Andrés López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, Bobby, le dieron un amparo. Ellos también están pensando hasta dónde van a llegar, hasta dónde va a afectar al famoso grupo Tabasco, que ya empezó a salir también el nombre del general Audomaro de manera muy... O sea, están hablando ya de las 4A, ya nomás la de hasta arriba, que es Andrés Manuel López Obrador, pero ya salió Audomaro, Andy y Adán Augusto. Así es. Las 4A que controlaban el grupo Tabasco. Entonces yo creo que esto, y la fiscalía va a ir apretando, porque vamos a ver muchísima gente más involucrada. Ya se habla de muchísima gente que todavía no conocemos, que ya
hay testigos protegidos, inclusive dentro de la Fiscalía General de la República, que están dando información. Entonces, hay que estar muy pendiente del tema. Yo creo que sí van a salir cosas muy importantes. ¿Y hasta dónde abarcaban el tema de huachicol fiscal? Porque ya se habla también que en la refinería de Dos Bocas también se manejaba huachicol fiscal y ya están involucrando a Rocío Nale y el Tren Maya. O sea, trae muchos tentáculos. Así es. ¿Cómo lo ves, Juan Gabriel? Pues bueno, interesante el tema. Yo creo que el tema de Bermúdez, la detención de Bermúdez, es un elemento más que se viene a sumar a todo esto que estamos escuchando, lamentable, que además estamos hablando de cantidades industriales de dinero. Para tener una idea, la deuda del Fobaproa hoy es de un billón de pesos. La estafa maestra fue entre 5 y 7 mil millones de pesos. Y aquí estamos hablando de un promedio de 300 mil millones de pesos anuales, que si los multiplicamos por los 6 años, estamos hablando de casi 2 billones de pesos. Eso representa el endeudamiento del gobierno federal nada más de este año. O sea, estamos hablando ante el robo del siglo, que merece ser investigado y hoy sí que llegar hasta las últimas consecuencias, porque no puede ser posible que hoy a la distancia, digamos, veamos todos los fallos que tuvo los sistemas de inteligencia, los sistemas de seguridad de este país. O sea, ahora resulta que Gobernación, que tenía la parte de inteligencia del Estado, no sabía nada. Ahora resulta que inteligencia militar, inteligencia en la Marina no sabían nada o ocultaron mucho. Ahora resulta que nadie se fijó y nos vieron la cara a los mexicanos cada año cuando nos decían que no había huachicol. Nos decían que estaba controlado absolutamente todo, y aquí explicamos, ¿sí?, por qué el tema de la delincuencia organizada está siendo incontrolable o estuvo muchos años fuera de control. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando desde de temas de corrupción, porque ojalá y nada más sea corrupción. No estamos hablando nada más temas de corrupción, estamos hablando de la segunda actividad más lucrativa de la delincuencia organizada en el país, después de la metanfetaminas y la cocaína, ¿sí? O sea, a la par, el fentanilo, perdón, a la par de las operaciones de corrupción de esta gente, a la par teníamos a los grupos delictivos de la delincuencia organizada operando junto con ellos. En complicidad en total. Complicidad. O sea, no gobierno, solamente ¿no? es un tema de corrupción, claro, que tiene que ser de manera casera, ¿sí?, investigado, no. Hay que determinar, primero, hasta dónde topa la corrupción. Y la segunda parte que hay que determinar, qué tan involucrados estuvieron todos estos funcionarios con la delincuencia organizada. Empezando por el expresidente, ¿no? Claro, bueno, el exsecretario el expresidente decía dentro de sus múltiples frases sexenales que pues no puede ser, porque en este país nada pasaba sin el conocimiento del presidente. Y lo repitió muchas veces. Sí. Yo creo que debe de haber una reflexión profunda de este gobierno. Yo quiero pensar de manera positiva en que la presidenta está actuando con mano firme, de que va a hacer lo que cualquier hombre de Estado o mujer de Estado debe de hacer, que es pensar primero en la República, pensar primero en México y actuar en consecuencia. Porque hay una frase que decía... Y actuar en consecuencia implicaría que caigan esas cabezas del Grupo Tabasco, inclusive Andrés Manuel. Claro, hasta donde tope, con que tengan que topar, como dicen ellos, ¿no? Si prestamos atención a la intervención del secretario de Marina el día de ayer, fue un discurso muy interesante que yo creo que no se debería de quedar más allá de la retórica, cuando él señala, fue duro, pero hubiera sido imperdonable callarlo. Cuando dice que hubiera sido imperdonable callarlo, estamos hablando de una reflexión muy profunda sobre el daño que estas acciones causó a las instituciones democráticas de este país y las implicaciones que pudieran tener el que hubiesen permanecido callarlos, pero ahora, mayor aún, si no se quedan sin acciones específicas, concretas y ejemplares. Porque
yo creo que no estamos hablando de temas menores, estamos hablando de la implicación de las instituciones más importantes Sí, por y mejor supuesto. calificadas por la ciudadanía en el país. Bueno, ¿no? la única que quedaba con alguna credibilidad Sí. era la Secretaría de Marina y ya quedó embarrada. Totalmente. ¿Tú ves que esto va en serio, José Luis, o lo Bueno, van a tratar de encubrir? Esto es lo que hay que ver. Yo lo que siempre he dicho que los de Morena nunca miden de verdad el costo político que tienen sus acciones. No, nunca los miden. Y ni qué decir sus palabras, José Sí, Luis. ellos siempre han actuado de una manera, ¿cómo te puedo decir? Soberbia, porque no miden eso, ¿no? Hasta dónde les puede beneficiar, hasta dónde les va a perjudicar, y siempre tratando de llevar a cabo que la marca les va a dar. Con eso siempre se manejan. Entonces acá viene lo importante, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo político real? De que sí vayan hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál va a ser su costo político? ¿Ah? ¿O cuál va a ser el costo político de que no actúen hasta la última Que consecuencia? encubran a los verdaderos Que encubran culpables. a las personas. Ajá. Entonces, eso es lo que ellos no consideran a veces, ¿no? Y a veces piensan que, repito, que es muy fácil, ¿no? La marca nos da para continuar. Ahora, ya teniendo a este Requena detenido, ¿qué procede? A ver, a Estados Unidos le convendría en un momento dado extraditarlo, Llevárselo. no llevárselo, cosa que va a perjudicar mucho, ¿no? La situación interna aquí en el aspecto político, aquí en México. A lo mejor, y también, como decía Juan Gabriel, sería mucho mejor para la presidenta que lo extraditen, para que les dé la información que necesitan para poder proceder es que esa puede contra ser. quienes en este momento han sido un lastre para la presidenta. Es que ¿no? esa puede ser una válvula de escape de la presidenta, Exacto, ¿no? Porque ¿no? sí le van a Lo quitar que un dice Gabriel. lastre Ajá. tremendo en el momento que se actúe contra todas estas gentes, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente van a querer actuar o los van a querer proteger. Claro. Y eso, lo primero que se viene a la mente, ¿cómo va a repercutir en la 4T? El impacto que va a tener en Morena para las próximas para el elecciones. 27. Mire, yo estoy convencido Sí, que sí. no han llegado a Dan Augusto porque ya debe tener su expediente así de choncho. Porque quieren proteger a los de arriba, hombre. Porque ya llegarle, después de Dan Augusto, ¿quién sigue? Ajá, Andrés Manuel Manuel. López Obrador y lo que estén involucrados sus hijos también. Pero entonces ahí es donde la presidenta está frenando ese tema porque ya es meterse con la cabeza presidencial y a quien le debe todo. ¿Sí? Y es que hay cosas muy interesantes que yo quisiera señalar. Todavía hay muchas cosas que tienen que aclararnos, porque ¿y dónde está ese dinero? Ajá. O sea, ¿dónde escondieron o dónde lavaron todo ese dinero? Ajá. Porque bueno, esto no se paga con transferencias nada más. Claro. Eso se paga, ya vimos que las cantidades en efectivo que se manejan, ¿y dónde está ese dinero? ¿Y quiénes están ¿Quiénes involucrados? están involucrados? ¿Qué empresarios están involucrados? claro. Campañas No, políticas. campañas, Tuvo que en las lavar, campañas. Creo que es la senadora de Nuevo León, Sí. sí, donde Marcela Guerra. su mamá recibió una transferencia de Sí, pero ese de dinero $1 millón antes de se dólares. lavó, ¿eh? Sí. Y se lavó en empresas Claro. que están debidamente Sí. establecidas y de Ah, ahí la se fueron senadora- la y de ahí se fueron a las senadora de Morena. campañas. De por Morena, supuesto. creo que es de Nuevo León, de Sí. Morena. Dos transacciones. Dos transacciones de billones de $1,5 de dólares. $1 millón de dólares. Entonces, hay muchas cosas, pero además yo creo que la gran reflexión es, ¿cuál es la herencia entonces de Andrés? Ujú. En lo político, vemos a su secretario de gobernación implicado con un grupo. Pero además lo triste, lo lamentable, y yo digo, ¿qué está pensando Adán? Que somos una horda de retrasados mentales. ¿Sí? En su defensa que sale ahí en el escrito, dice, pues bueno, que se investigue, yo estoy a disposición, pero además los panistas no investigaron la muerte de Juan Ajá, Camilo, y- no investigaron la... Ajá. Digo, es infantil. Claro. O sea, están tratando de justificar acciones con los errores u omisiones del pasado. Yéndosele claro. encima a Sí, Ricardo sí, Anaya. cómo no. Y ahora luego, está- que es su clásica las salida, ¿no? implicaciones Es de clásica Vector, De Vector, la caja- la bolsa. de Alfonso Bolsa. Romo, ¿sí? Donde precisamente esta senadora, el dinero pasó por Por la allá. casa Sí, de cómo bolsa no. y fue, o sea, hay muchas cosas que Y el explicar. caso del general Audomaro también Claro. metió en temas de Huachicol, el hombre más cercano al Totalmente. expresidente Mira, y también el director del CISEN.
Algunos he escuchado algunos razonamientos de políticos de Morena que dicen, bueno, es que esto no estaban así, no decían esto en el pasado. No, no, yo creo que no conocieron algunas cosas. Éramos tan críticos y más duros en el pasado. O sea, no puede ser posible que estén pidiendo silencio, ¿sí? ¿Sí? Que porque en el pasado nunca se dijo, no, esto no es así. Yo creo que y he escuchado también otras voces de políticos de Morena que dicen, pues bueno, qué bueno que está saliendo, no todos somos iguales, y qué bueno que puedan ser los más que piensen eso, que no todos dentro de Morena son iguales, y que esos que así lo ven deberían de seguir exigiendo al gobierno cuentas, y nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda dentro del modelo político que queremos en este país, es que ya basta de este tipo de acciones porque vemos que cada día es peor. Claro. ¿Sí? Cada día es peor y yo creo que la ciudadanía está cansada, lo decía el otro día, muchos de los que votaron por Andrés Manuel, ¿sí? Votaron por la esperanza de que cambiaran muchas cosas que en el pasado se hicieron mal y hay que reconocerlo y por eso el PRI perdió la presidencia de la República y por eso el PRI perdió muchos gobiernos estatales por la corrupción desmedida e insultante, ¿sí? Y no puede ser posible, ¿sí? que ahora, ¿qué le van a decir a los ciudadanos? Claro. Que no eran iguales a los anteriores. Que salieron peores. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, José Luis. Falta que Alito diga ahora que eran peores, son peores los actuales que él, ¿no? Ajá. Eso es lo que falta que diga. No, como que diga, pues, como la frase de Cantinflas, no es que mire, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, cambiemos de tema. El accidente en la carretera Campeche-Yucatán, pero la coordinación de los dos gobiernos, de Campeche, Yucatán, también intervino el alcalde de Calquiní, de Movimiento Ciudadano, en una situación delicada y que creo que era lo menos que podían hacer y atender a las familias de las víctimas. ¿Cómo lo vieron ustedes? Muy positivo. Yo realmente muy positivo. Fuera de obviamente lo trágico y lo lamentable del accidente, positiva la coordinación de autoridades, porque no son trámites fáciles de hacer, donde hay fallecidos, donde intervienen las fiscalías, donde interviene la Guardia Nacional, son carreteras federales. Y todo mundo creo que se puso las pilas, hicieron su parte, se coordinaron bien, Yucatán, Campeche y el municipio de Calquiní, también hay que decirlo, con su alcalde, y creo que pues ahí van, porque obviamente son trámites que algunos llevan su tiempo, donde hay fallecidos y llevan algunas cuestiones, están apoyando a las familias, visitaron en el caso de Elisa Hernández, nuestra secretaria general de gobierno, estuvo muy pendiente, hizo los trámites, fue a Calquiní, estuvo haciendo en Yucatán, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía de Campeche, entonces creo que bien librado porque son temas muy lamentables que todo el mundo se siente, imagínense el ambiente en un municipio como Calquiní, donde la mayoría de las familias conviven y se conocen, pues es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va por buen camino, no hay más que felicitarlos por esta coordinación y adelante con estos trabajos. Qué bueno que independientemente que sean de partidos diferentes, en el caso del alcalde de Calquiní y del Movimiento Ciudadano. Y eso es lo bueno de los gobiernos cuando son del mismo partido, que empiecen a hacer cosas, y ahora lo que estaba comentando con mi compañera Rosaura, coordinadas para tratar de hacer algo en esa carretera donde la gente circule y los traileros circulan. Hay cualquier cantidad de, a ver, donde está el paso ya, donde termina el límite del estado de Campeche, adelantito donde estaba el paso de la caseta, ¿cuántos trailers se paran allá, por el amor de Dios? Un peligro permanente. Dejan un espacio mínimo para pasar a todas las horas del día. Y allá han ocurrido igual accidentes. Ya lamentamos muertes de campechanos en esa misma, en ese tramo. Entonces, a ver, que atiendan eso y que los saquen de ahí y les hagan un paradero. Exacto. Hay un paradero cerquita en Beca, el que se hizo, pues no, ahí se queda. Así es. José Luis. Pues nada más, lo único que hasta ahorita no he escuchado es cuál fue la causa real del accidente. Todavía no la han determinado. No han determinado la causa, no saben cuál fue el motivo, el autor que haya hecho que ocurriera todo esto, ¿no? ¿Quién se tuvo la culpa de todo esto? Y mientras eso no se tenga claro, bueno, pues todo queda en el aire. ¿Qué fue lo que realmente pasó allá, no?
Eso es algo que todavía se tiene que determinar para empezar ya a tomar acciones, empezar a ver quién es el culpable. Y desgraciadamente, bueno, pues ya con toda esta gente que murió, que estuvo involucrada, pues a sus familias nuestro más sentido pésame, pero qué terrible estuvo todo esto, ¿no? Juan Gabriel. Pues bueno, primeramente pues nuestra solidaridad con las familias, ¿no? Que lamentablemente perdieron un familiar. Y segundo, yo creo que estamos ante una gran oportunidad, porque el otro lo comentábamos, este tema, como muchos otros, los gobiernos tanto de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, hay temas que deben de abordar de manera conjunta. Claro. Y lo han venido haciendo, sí, de claro. hecho, ¿eh? Y yo creo que el tema de las carreteras tiene que ser abordado de manera conjunta, porque este hecho se ha repetido de manera lastimosa en otras carreteras como la Carmen, Champotón, como la Escárcega, Villahermosa, como la Escárcega, Ixpujil. Y no hay que perder de vista algo. Campeche posee las dos únicas entradas y salidas de la península. Así es. Pero además, la Villahermosa Ixpujil es la única entrada por tierra hacia Guatemala y Belice. Así es. ¿Sí? Entonces, son verdaderas carreteras que exponen todos los días la vida de las personas que transitan. Si uno transita por la carretera hacia Escárcega y luego hacia Villahermosa, verdaderamente tu vida está en peligro en cada momento. Ves rebasando 2 tráiler y tú tienes que hacerte, prácticamente sales de la carretera, cómo no. y es muy recurrente. Entonces yo creo que además está destrozada la carretera. Entonces yo creo que es una estrategia que deben de plantearse los 3 gobiernos del estado para un planteamiento serio ante la federación. Ya se concursó, pero de la parte no va a ser, de Tabasco ya se está, pero no va a ser necesario, trabajando. no va a ser suficiente los 4 carriles, tocayo, Sí, también puede porque ser. el flujo vehicular Sí. de esa carretera como la de Carmen, Sí. ¿sí? Que es increíble el número de camiones Trailers y pesados. camiones, ¿sí? claro. Yo creo que hay que hacer un planteamiento serio. Yo creo que es una carretera que debe de ser de 3 carriles por lo menos, Claro. porque el flujo vehicular y los camiones de carga, si el día de mañana esa carretera se cierra, se incomunica a la península. toda la península, Y ¿cómo no? comunicamos además Que a Guatemala y a que de Belice, alguna ¿eh? manera se ha hecho parcialmente cuando hay una manifestación Sí, claro. allá en cualquiera de los Claro. puentes de Carmen, ¿no? Sí. Óigame, hay información de última hora, de inmediato, acaba de pasar. Omar García Harfuch acaba de anunciar, oigan esto, gracias al trabajo coordinado del Gobierno de Seguridad MX FGR en México, el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo de las autoridades de Paraguay se realiza el traslado de Hernán N. a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Agradecemos la firme colaboración y apoyo y quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al Ceferezo 1 para continuar su proceso jurídico. Con estas acciones reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad. O sea, lo extraditaron de Paraguay a México. Pues está bien, qué bueno. ¿Cómo ven? ¿Se va a quedar aquí o lo van a llevar a Pues Estados es un Unidos? reto importante para este gobierno, Sí, cómo no. Digo, o decide abrir, o lo peor que le puede pasar a este país, a este gobierno, es cerrar y actuar no con transparencia ni con justicia, ¿no? Yo creo que Irá los a ser, ¿cómo le llaman? Bueno, no testigo protegido, criterio ¿Criterio de oportunidad? ¿Lo pedirá? Pues habrá que ver. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí, y Si él está dispuesto a acogerse al criterio de oportunidad. tú dijiste algo bien importante, Gabriel. ¿Qué tanto tiene que ver Estados Unidos en esta detención? Y recuerden ustedes que días antes de que sucediera esto, estuvo Marco Rubio aquí Claro, en México claro. y no se firmó ningún convenio como se había dicho al principio. Solamente acordaron colaborar. ¿Hasta dónde? Entonces me parece que esto va mucho más allá y creo yo que si la presidenta quiere salvar su pellejo, va a tener que entregar a alguien desde mi punto particular de vista. Y me parece que ese que se van a tener que entregar va a tener que ser Adán Augusto. Si digo en algo quieren salvar, y es parte de las cabezas del Yo Grupo también Tabasco, es el ¿no? que veo cerca. Es el más Acuérdense endeble, que ¿no? en el programa, en programas pasados dijimos que ese era el tema, ¿no? Ajá. Que en lugar de que sea Andrés Manuel,
que vaya adelante Adán, ¿no? El hermano, ¿no? Sí. Es mi hermano. Es mi hermano. Y cayendo No te preocupes. en el hipotético caso que sea Adán, y cayendo Adán, cualquiera puede caer. Claro. O sea, digo, el tope es el nivel hacia abajo, ¿no? Es que por todas las implicaciones que hay con Bermúdez, todo el tema de la casa de bolsa, de Romo, del general Audomaro y de todos los que estuvieron detrás de ese lavadero de dinero, ¿sabes qué? Me imagino que varios empresarios gasolineros deben de estar ahorita buscando cómo tapar lo que tengan que tapar, ¿eh? Por supuesto. Porque esa gasolina que entró al país por esos puertos se vendieron en gasolineras que están abiertas al público. Por Y la, supuesto. y la ya, misma, ya comentamos que 3 de cada 10 litros es ilegal. Que se vende en el este mismo país. ejército estuvo comprando esa gasolina. Además, para el Tren Maya. Para el Tren Tren Maya, Maya. sí. Todas las máquinas que operaban allá, ya ves que cuando contratas con el ejército, ellos ponen el diésel. Pues ahí estuvieron utilizando, que tuvieron problemas además también, porque empezaron a tener problemas las máquinas en el funcionamiento. Hubieron máquinas que se desvielaron al estar Sí. utilizando el huachicol. Pues bueno, ahí está, es la información de último momento Muy y interesante. vamos a ver hasta dónde va a dar esto, hay que estar muy pendientes. Nos queda un tema más. ¿Algo más que quieran comentar sobre alguno de estos temas o ya lo dejamos hasta allá? Yo creo que vamos a ver muchas cosas, Sí. ya lo hemos comentado. La ruta del dinero va a estar interesante. Eso, exactamente. Sí. La ruta del dinero, porque como bien lo dijiste también, muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Por dónde pasó? Sí. ¿Dónde con ¿Dónde qué se lavadoras? Si fue industrial o ¿Fue fue industrial de o cómo Amave estuvo, de- no? qué fue? ¿Quiénes Estas, ayudaron en esto? Y que otros políticos están involucrados. Y también La comentabas verdad algo. que Sí. triste, lamentable, yo como mexicano, yo creo que no me sorprende, me indigna. O sea, este país no se lo merece. Este pueblo votó por una opción que de manera, y además hastiados de lo que habíamos visto, hastiados de las fortunas de los Alitos, de los Moreira, de toda esta De gente, Salinas, de por Salinas, ejemplo, ¿no? de toda esta Los gente Sarmientos, que insultó a la Acá. pobreza, que insultó a la pobreza claro. de la gente. Y se construyeron mansiones y se dieron vida, no de ricos, de jeques. ¿Sí? Y yo creo que eso no debe de volver a suceder en este país. Y yo creo que tenemos que dar una vuelta de timón, porque el rumbo que merece este país debe de ser. Con eso resolvemos el tema de salud, con eso resolvemos el tema de las carreteras. Ya te vamos a hacer candidato a ti, Juan Gabriel. Ya hablaste como todo un político en campaña. Ya los vemos. Agradecerte, Juan Gabriel, por venir a la mesa política. Gracias, Gabriel Carlos. Escalante y José Luis Y está López. pendiente el gracias. tema del amparo, que es un Sí, tema para interesante. la ¿eh? próxima mesa.